Perfecto, pues bueno, gracias por esta introducción y de parte de todos nuestros compañeros, pues agradecer también la posibilidad de contar con esta plataforma para de alguna manera dar visibilidad a soluciones que al final nos afectan a todos y entre todos intentar dar soluciones ante esta situación de crisis del coronavirus que básicamente ha cambiado tanto nuestras rutinas como nuestra forma de trabajo y la economía en general. Bueno, sin más dilación, paso a comenzar la exposición de mi tema, que es la financiación extraordinaria a través del ICO. He preparado un índice que se compone básicamente de 3 bloques temáticos. Por un lado, me centraré inicialmente en una introducción. El primer bloque irá referido a las características esenciales de esta línea de vales ICO. Abordaré temas muy básicos, pero para que la gente entienda en qué consisten y porque realmente son cuestiones importantes que hay que conocer. Un segundo bloque dedicaré a hablar de los requisitos y condiciones, es decir, qué características o quiénes pueden acceder a esta línea de avales ICO y cuáles son las condiciones o lo que les van a exigir una vez que les hayan otorgado esta financiación. Y por último, el tercer bloque lo destinaré a la problemática real, es decir, una situación fáctica en la que se están encontrando y que, pues, por nuestra experiencia, podemos manifestar ya tanto de parte de clientes como pues, autónomos, grandes compañías y pymes que al intentar solicitar esta financiación a través de las entidades financieras o aquellas entidades que canalizan toda esta financiación, que está avalada por el Estado, pero que al final la gestión se lleva a cabo a través de estas entidades, pues al final hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y cuáles son sus soluciones. Y ya finalmente me referiré a una serie de conclusiones después de la exposición y a las preguntas que me quieran plantear. Bueno, antes de centrarme en las líneas de avales del COVID-19, hay que comenzar señalando pues, que hay diversas líneas de financiación que ya existían de este Instituto del Crédito Oficial, tanto por un lado a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional tendríamos la línea de empresas y emprendedores, que fundamentalmente está prevista para financiar tanto liquidez como inversiones, así como rehabilitación de edificios o comunidades. En segundo lugar, estaría la línea ICO Crédito Comercial, que está pensada básicamente para obtener crédito y pagar pues, lo que viene a ser facturas, y una línea que está garantizada por una sociedad de garantía recíproca. Desde el punto de vista internacional, tendríamos también 3 líneas básicas, la línea ICO Internacional, la línea ICO Exportadores y la del Canal Internacional. Estas líneas, pues como su propio nombre indica, están básicamente pensadas pues, para realizar actividades fuera de nuestro territorio nacional y de exportaciones. Lo que aquí nos ocupa es, por delimitar un poco la materia, porque es muy extensa y cada línea tiene sus propias condiciones, requisitos y características, me he centrado básicamente en la línea de avales del COVID-19, que es lo que actualmente está más en boga de todos, con esas ayudas anunciadas de 100.000 millones de euros para autónomos, para pymes y para grandes compañías. También existe una línea de COVID-19 que está dedicada a particulares, en este caso para el pago de las rentas de alquiler, que, bueno, así a modo general alcanzaría hasta los 5.400 euros, es decir, un máximo de 900 euros por mes, un total de 6 mensualidades. Pero como aquí estamos para hablar de empresas, me centraré básicamente en esta línea de avales del COVID-19. Bueno, aquí he querido reflejar un poco una gráfica de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde 2011 hasta el año pasado, hasta 2019. Son fuentes del Banco de España y cómo ha ido evolucionando esta financiación en las empresas. Sí que es cierto, y por hacer un breve apunte en cuanto a las líneas del Instituto del Crédito Oficial, que pues, inicialmente sí que tuvieron bastante éxito porque las condiciones eran ventajosas respecto a las que estaba dando la banca. Si bien en estos últimos años han perdido esas ventajas que inicialmente sí que eran atractivas, y esto se debe básicamente a que las condiciones que venía ofreciendo las entidades financieras, los bancos, y esa posibilidad de liquidez, pues permitía que aportasen fondos propios y no tuvieran que recurrir a fondos públicos. Entonces ha habido un decrecimiento en las solicitudes de estas líneas del Instituto del Crédito Oficial. Centrándonos en estas líneas de ayudas para el COVID-19, para aquellos que hubiesen sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, que pues directa o indirectamente vienen a ser casi todas las empresas, hay que partir del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que digamos que ya se anuncian 3 medidas que son básicas en materia de garantía. Puesto el interrogante en si esas medidas realmente garantizan la liquidez, porque realmente son una serie de medidas, pero como luego veré, una cosa es la teoría y otra cosa viene a ser la práctica.
Básicamente son 3 líneas. Por un lado estaría la línea de avales ICO. Actualmente vamos por el cuarto tramo. Se ha abierto una línea de 20.000 millones de euros que se va a destinar a pymes y autónomos y que junto con los anteriores tramos llevaríamos ya consumidos esos 84.500 millones de euros de los 100.000 que se venían anunciando. Estas líneas de avales ICO se podrán solicitar desde el 18 de marzo hasta el 31 de septiembre, como posteriormente veremos. La segunda línea sería una línea específica más prevista para el sector turístico hotelero y actividades conexas, Thomas Cook. No me quiero centrar mucho en esta línea porque se planteó muy poca cantidad y realmente no tiene interés hablar de ella porque ya está agotada. Y una tercera línea que sería la línea de cobertura de aseguradora, que básicamente financiaría exportaciones con una garantía del 80% y estaría destinada a financiar aquellas necesidades de liquidez a consecuencia de la crisis generada por el COVID-19, es decir, limitaría la financiación de deudas anteriores al 17 de marzo. Pues venga, vamos con el primer bloque, sería el de las características de la línea de avales ICO. Son, como digo, cuestiones muy generales, muy básicas, que igual ya conocéis, pero creo que es importante que les quede claro porque a veces nos llaman preguntándonos por cuestiones que siendo muy básicas no han quedado muy claras. Por un lado, en este gráfico he querido reflejar cuáles son los pros y los contras de esta línea de avales ICO. Como contras, por un lado, hay que tener claro que no son ayudas ni subvenciones del Estado. Es un préstamo y que, como cualquier otra operación financiera, tienen que devolverlo con una serie de intereses. Sí que tiene una serie de ventajas respecto a otros préstamos que luego veremos, pero pues eso, no deja de ser un préstamo que hay que devolver. No es una ayuda, no es una subvención. Por otro lado, tampoco es un derecho. Esto lo digo porque entiendo el malestar general de muchas empresas, muchos autónomos, que intentando llegar a acceder a esta financiación y cumpliendo todos los requisitos para ello, pues realmente no la consiguen. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que no es un derecho, que las entidades financieras y los bancos no tienen ningún tipo de obligación de conceder esta financiación, aunque se cumplan los requisitos. Y una tercera cuestión es que, bueno, no todos somos iguales, esto me parece una evidencia, pero como en todo, en este caso, también depende mucho de la situación pues, de cada empresa, de cada particular y de cada pues, autónomo o pyme que solicita esta financiación. Así, ante una misma garantía, como puede ser el aval del 80% del Estado, que es general para todos, a grandes rasgos, luego veremos que para las empresas, para las grandes compañías, oscila entre un 60 y un 70%, pero teniendo esta garantía general del 80%, lo cierto es que los intereses y las condiciones en aquellos casos que se conceden pues son distintos. En este caso, pues influyen muchos factores, como por ejemplo el tipo del sector al que se destina, al que se dedica la empresa, un poco la solvencia que tuviese anteriormente, su estructura pues eso, financiera, que luego detallaré. Entonces, las condiciones. Se te ha ido el micro. Se te ha ido el micro, no te oímos. El micro. A ver. Abajo. Ahí. ¿Ahora? Eso es. Abre la pantalla. Vale. Eso. Y Ay, ponla en genial. perdón, Va. que se me ha Fenomenal. ido. Ahí. ¿Me oís ahora? Perfectamente. Vale. Bueno, pues como estaba diciendo, hay 3 ventajas básicas que sí que hay que poner en boga respecto a otros préstamos, como sería, por un lado, ese periodo de carencia, que se establece un año en el que no hay que devolver el capital, el principal, pero sí que habría que pagar los intereses correspondientes. En segundo lugar, un precio máximo fijado, es decir, el Instituto de Crédito Oficial lo que sí que fija son unas cantidades máximas como coste que puede suponer esa línea de financiación, que incluye tanto una comisión inicial, que a lo mejor está en un 0,5%, además del tipo de interés, se fija una tasa anual equivalente máxima, que también depende un poco de las condiciones. Hay unas tablas, de hecho, en la página web del Instituto del Crédito Oficial, en la que en función del tipo de interés, si es fijo o variable, y de las condiciones que se hayan acordado, pues se paga un tipo de interés u otro, pero en cualquier caso siempre es fijado máximo por parte del Instituto del Crédito Oficial. También se podría exigir una amortización, un coste por esa amortización anticipada. Pero bueno, que en principio en cualquier caso sería más ventajoso que a lo mejor otro préstamo en otras condiciones que también te exigirían
una cuota, una comisión por ese estudio previo que en este caso no se pide. Y una tercera ventaja, que podría ser ese mayor plazo de devolución, está previsto una devolución de 5 años, es decir, un primer año de carencia en el que solo se pagarían intereses y los 4 años siguientes de amortización, es decir, devolución de ese préstamo con las condiciones que se hubiesen acordado. El segundo bloque fundamental al que he hecho referencia sería los requisitos y condiciones para acceder a esta línea de avales ICO. En un primer momento, pues lo primero es a quién van dirigidas. Van dirigidas tanto a autónomos y microempresas, entendido por aquellas empresas de hasta 10 trabajadores. Luego estarían también las pymes y las grandes compañías. Las condiciones básicas que estas empresas estén domiciliadas en España y que se hubieran afectado por esta situación de crisis del coronavirus. Es importante determinar y diferenciar si estamos ante pues, una pyme, un autónomo o una gran compañía, porque como veis en la diapositiva la garantía varía. En el caso de las pymes se tienen en cuenta aquellas empresas inferiores a 250 empleados y cuyas ventas sean inferiores a 50 millones de euros o que su activo total no supere los 43 millones de euros. En este caso, tanto autónomos como microempresas y pymes tendrían esa garantía del 80% del aval del Estado. En caso de gran compañía, es decir, aquellas que superen los límites anteriormente señalados, la garantía se reduce un poco al 70% si son nuevas operaciones o 60% en caso de que esas operaciones pues, fuese una renovación. ¿Para qué operaciones están previstas estas líneas de financiación? Pues estas líneas están previstas para operaciones tanto de nuevas necesidades de liquidez, nuevos créditos o préstamos, tiene diferentes modalidades, para satisfacer aquella falta de liquidez que se hubiese tenido como consecuencia de esta situación del coronavirus. En este sentido, hay que tener en cuenta dos limitaciones para poder acceder. Por un lado, que la empresa en cuestión no estuviese en morosidad a 31 de diciembre de 2019 y un segundo límite es que no se encuentre en concurso de acreedores a fecha de 17 de marzo de 2020 o en condiciones de estadio. Por otro lado, en caso de que, como luego veré, la cuantía que supere los 1,5 millones de euros, también se exige que no se encuentre en una situación de crisis. ¿Con qué finalidad? Hay que tener en cuenta que esta financiación es finalista, es decir, que te pueden pedir que justifiques en qué lo has gastado. Y básicamente está destinada al mantenimiento del empleo y de la reactivación de la economía. Por ello, únicamente se pueden destinar tanto al pago de salarios, proveedores, alquileres de locales, facturas, obligaciones tributarias, financieras. Si bien establecen limitaciones, no se pueden destinar ni al pago de dividendos ni a pagar o reestructurar deudas anteriores o cancelación de deudas anteriores a esta situación generada por el COVID-19. Otra cuestión también importante, ¿cuál es el importe máximo de ese préstamo? ¿Cuál es la cantidad máxima que se puede solicitar? Pues tanto las grandes compañías como los autónomos y empresas tienen un límite de 1,5 millones de euros. Este límite está fijado porque si es una cantidad inferior, tendríamos que acudir a la normativa de esta ayuda de minimis de la Unión Europea, que son básicamente estas ayudas que han sido concedidas por Estados miembros y que dada la cuantía, que en este caso es pequeña, no alcanzaría los 200.000 euros en los 3 ejercicios fiscales anteriores, pues no es necesario que tenga la autorización de la Comisión para que se concedan porque entienden que no afecta al tema de competencia a nivel europeo. Por otro lado, si la cantidad solicitada supera el 1,5 millones de euros, en este caso habría dos nuevos límites. Nos tendríamos que sujetar al marco temporal de la Unión Europea, que incluye además un límite. No se podrán solicitar el doble de los salarios de 2019, es decir, de 24 meses, ni tampoco puede superar el 25% de facturación del año anterior, de 2019. ¿Cuál es el plazo de vigencia de ese aval? Bueno, pues el plazo del aval es el mismo plazo que la duración del préstamo, es decir, en este caso el máximo de 5 años, por lo que está cubierto el aval del Estado durante la totalidad del préstamo. ¿Cuál sería el coste? Bueno, esto es una pregunta interesante porque realmente no hay un coste fijado, como he señalado inicialmente. Esto dependerá un poco de la negociación que se lleve a cabo con las entidades financieras y con los bancos. Hay un límite que fija el Instituto del Crédito Oficial para que no, un poco a modo de compensación, dado que las entidades financieras en una situación normal
no hubiesen concedido esta financiación si no está avalado en parte por el Estado, porque actualmente un poco lo que les viene a decir es cerraros los ojos este año y luego pues ya veremos. Pero en otras condiciones no hubiesen dado. Entonces, un poco para ayudar a que cedan esta financiación, pues se avala por parte del Estado. El coste, como digo, sería la comisión inicial, que estaría entre el 0,5, depende un poco de la entidad financiera, y el tipo de interés que pues, va variando y también depende un poco de las condiciones a las que se llegan. ¿En qué plazos se puede solicitar? Bueno, pues podemos acceder a esta financiación de las líneas de Avales ICO, como he indicado, desde el 18 de marzo hasta el 31 de septiembre. En principio está previsto que se pueda acceder a esta financiación. ¿Quién es el responsable de ese análisis de riesgos? Esto es importante porque, como he venido señalando, el hecho de que el Estado avale no significa que el Estado asuma los riesgos, en cierto modo, ¿vale? Lo que quiero decir es que la entidad financiera lleva a cabo un análisis de la situación, un análisis de riesgo, y será la que determine, es decir, la que tenga la última palabra para saber si concede o no concede esa financiación. La mecánica de concesión es muy sencilla. Tú te diriges a una entidad financiera, solicitas la cantidad que necesitas, presentas una documentación que luego veré y en función de esa documentación se lleva como un análisis de riesgo por parte de la entidad financiera. Si te da el ok, entonces te da traslado al Instituto de Crédito Oficial, que lleva a cabo una primera validación, y si también está conforme, entonces se da el traslado, se firme y se da el traslado de los fondos. Pero esto no supone que luego, en caso de impago por parte del cliente o quien hubiese solicitado ese préstamo, el Estado, aunque garantiza ese 80% de forma solidaria junto con quien hubiese firmado ese préstamo, puede incluso negarse a pagar a la entidad financiera si considera en un segundo análisis que, en función de la documentación que se ha presentado, que no cumplía las condiciones exigidas para que la entidad hubiese concedido ese préstamo, ¿vale? Esto es importante porque hay que tenerlo en cuenta también para entender por qué en ocasiones no se están dando estas financiaciones. El tercer bloque que quería exponer sería esta problemática real que ya venía un poco anticipando y las posibles soluciones. Normalmente, un poco desde un punto de vista práctico, cuando nos piden asesoramiento sobre esta línea de financiación, esta línea de Avales ICO, manifiestan el malestar de, pues eso, dirigirse a las entidades financieras y que prácticamente no les hacen caso o les dan largas, por así decir. Ello supone que normalmente les exijan un aval personal del socio de la matriz para concederles este préstamo. Esto es así porque este aval del 80% general o del 60-70% en caso de grandes compañías no es suficiente. Y no es suficiente porque, si bien es cierto que está garantizado por el Estado y que en caso de impago pues el 80% lo asumiría el Estado, también hay que tener en cuenta que el ICO, que el Instituto del Crédito Oficial, luego te va a reclamar esa cantidad. Entonces, hay que ser muy consciente también de la situación que se encuentra tu empresa para solicitar una cantidad u otra, por mucho que te estén dando una serie de facilidades. Al final es un préstamo que tienes que devolver y tendrás que llevar a cabo una previsión financiera de cómo vas a ir devolviendo esos importes. Por otro lado, el análisis de riesgos. Es importante también, junto con la documentación que hay que presentar, ver cuáles son los riesgos de la empresa, y ese análisis de riesgos es propio de cada entidad financiera, que si es inferior a 5 millones de euros bastará con que la entidad financiera te acepte el préstamo. En caso de que sea superior, puede intervenir también el Instituto del Crédito Oficial para determinar si cumple o no con los parámetros o exigencias para conceder la financiación. Es importante también el tema de la negociación. Como venía indicando, al final aquí te tienes que asesorar muy bien de personas que conozcan el mercado, que sepan cómo funciona un poco el tema de la concesión de financiación, porque al final vas a negociar tu préstamo, tienes que negociar las condiciones, la forma de evolución. No es lo mismo una compañía pues consolidada con una estructura financiera que le van a dar con más facilidad financiación, porque supone pues eso, un menor riesgo para la entidad financiera o para el banco. Al final siempre hay que jugar con los parámetros de riesgo-rentabilidad, eso tanto en la crisis del COVID como anteriormente. Entonces, si es una empresa que tiene menor estructura, una situación financiera pues un poco más limitada, va a ser más difícil que te concedan esa financiación o te van a exigir unos intereses mayores. Os he puesto aquí la documentación que se suele exigir. Ya os digo que esto depende un poco de las entidades financieras,
Específicamente hay una serie de particularidades ahora en esta situación del COVID que se vienen exigiendo, que luego con carácter general pues también se incluyen otro tipo de documentaciones, como puede ser pues, la escritura o cuestiones de la propia sociedad. ¿Vale? Cuando afecta a personas jurídicas, se exige el modelo del IVA 2019, también un balance de cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2019, ese pool bancario actualizado sobre la financiación que ha recibido tu empresa y las condiciones de financiación de las entidades bancarias, el informe de cash flow sobre la situación, aquellas medidas que se han tomado, que se van a tomar en relación con esta situación del estado de alarma, certificados de deuda para ver si estás al corriente o no del pago de la Seguridad Social o de la agencia tributaria. En caso de personas físicas, avalistas o autónomos, también te exigirían pues, la documentación pues, a título personal o de contacto, el impuesto a la renta de personas físicas, también el modelo del IVA, pues recibo de pago de los últimos préstamos, la solicitud del CIRBE firmada, luego declaración de bienes, nóminas de los últimos años y aquellas facturas de inversión. Al final lo que tratan de ver es cuál es la situación en la que se encuentra tu empresa, porque también es verdad que las entidades financieras están recibiendo muchas solicitudes, se encuentran un poco desbordados a nivel de gestión de todas las peticiones de esta financiación y llevan un análisis pues que en otras ocasiones igual tardarían más tiempo y verían más en profundidad y que ahora, pues como tienen tantas solicitudes, miran un poco por encima si cumplen o no los requisitos y en cuanto ven el mínimo riesgo no se pillan los dedos. Entonces, por eso es importante la documentación que se presenta y los riesgos que se exponen a la propia entidad financiera para que te conceda los importes que has solicitado. Bueno, y como conclusiones a la exposición, señalar lo que veníamos indicando, que hay que tener muy claro cuáles son los requisitos, las condiciones que te está exigiendo la entidad financiera, que al final tiene la última palabra para conceder esta financiación, y cuál es el coste que te va a suponer. Para ello es importante hacer un análisis de una previsión financiera, tanto de la situación de la empresa como del mercado en general, y valorar tanto la cantidad que vas a solicitar como las condiciones que vas a negociar y la forma en la que luego tú vas a poder devolver esos importes que has solicitado. Bueno, y con ello finalizó la exposición. No sé si os tenéis alguna pregunta por ahí. Muchas gracias, Leire. Hay una oyente que te está escuchando que nos pregunta si la empresa es de reciente creación, ¿cómo sería? Porque entiendo que, claro, no hay datos de balances. ¿Cómo se solicitarían estos préstamos? Claro, en ese caso pues tiene mayor dificultad para acceder porque si ya es cierto que de normal nos están consiguiendo todas las financiaciones que se deberían en esta situación, si encima es una empresa de reciente creación o como le sucede también a las startups que generalmente les cuesta llegar a esta financiación o tienen más dificultades porque los bancos pues no tienen tanta facilidad para conceder. Entonces, yo les diría que esperasen un poco, a no ser que se estuviese ahogando ya directamente, que esperen un poco porque ahora están desbordadas, pero yo creo que para junio o julio las entidades financieras ya tendrán menos solicitudes y por lo menos esto es lo que nos están trasladando y pueden analizar la situación a ver si realmente pues tiene solvencia o incluso en su caso avalarle personalmente si es que tiene bienes o bien ignorar el porcentaje de los avales, pues si tiene fondos de inversión o una renta fija o que de alguna forma pueda avalar esa capacidad de devolver el préstamo. Ajá. Hay otra usuaria que nos pregunta situación de empresas en concurso de acreedores que hayan pasado o que estén, ¿se pueden acoger a estos créditos? ¿O cuánto tiempo debe pasar si tiene que pasar tiempo para acogerse? Claro, esto está previsto teniendo en cuenta ese Real Decreto Ley que se aprobó el 17 de marzo. Entonces, dos condiciones básicas son que limitan el acceso a esta financiación. Sería una de ellas, que en este caso no cumpliría si se encuentra en concurso de acreedores a fecha del 7 de marzo o, aunque no se hubiese solicitado, si se encuentra en situación de declararse pues, en pagos o en situación de insolvencia de la empresa. En ese caso, las entidades financieras, ya un poco por coherencia ante este aborigen de solicitudes, no van a conceder si ya la propia entidad o la propia empresa tiene dificultades para afrontar la devolución de los préstamos.